Cuando quieras, empezá. Hola, Bueno. hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Puedo invitar a los chicos de semiología a participar al Ateneo? ¿Sí? Marcos, ¿sí? Sí, Mariana. Dale, ahí seguramente se van a unir y los van aceptando, ¿bueno? Dale. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En el día de hoy vamos a presentar el estudio de un caso clínico sobre debilidad muscular progresiva. Te avísenme si necesitan que hable un poquitito más fuerte. Este estudio fue realizado por el doctor Jean Daniele, como dijo el doctor de la Áspera, residente de primer año de clínica médica, y quien les habla, mi nombre es Ivana Zárate, también soy residente de primer año de clínica médica. Este trabajo fue realizado o pensado para hacerlo de una forma participativa, por eso van a observar que hay diferentes cortes en los cuales están invitados a participar de dicho caso clínico. Bueno, nuestro paciente es un paciente masculino de 67 años, con antecedentes de hipertensión, un infarto agudo de miocardio en 2 ocasiones, en 2018 y 2019, un ACV isquémico que posteriormente quedó con una secuela con una paresia braquicular izquierda, y como antecedentes quirúrgicos presenta cirugía de cataratas. Como medicación habitual, el paciente tiene ácido acetil salicílico 100 miligramos día, amlodipina 5 miligramos día, carvedilol 12,5 miligramos día y atorvastatina 40 miligramos día. Nuestro paciente consulta el día 15 de febrero por guardia externa, por disartria de 14 días de evolución, asociado a disfagia en las últimas 72 horas. No refiere otra sintomatología motora o sensitiva. Bueno, con respecto a este paciente, un adulto mayor, con los antecedentes que mencioné previamente, ¿cuáles serían, digamos, las aproximaciones diagnósticas con respecto a la presentación clínica? No sé si alguien quiere acotar algo. Podemos volver para atrás si alguien quiere ver algo más. Si querés por ahí poner la diapo anterior, que es donde estaba la presentación. Dale. Como dijimos, el paciente tiene antecedentes de ACV en 2 ocasiones, está secuelado con una paresia braquicular izquierda y referido por él una disartria de 14 días de evolución asociada a una disfagia. Y presentándolo así, Ivana, pensás, lo primero que pensás por ahí, algún nuevo evento cerebrovascular. Disartria, que de hecho fue lo que se pensó en este caso. Sí, o tal vez una progresión de su patología de base, que haya habido, como dijo Facundo, un nuevo evento, pero también su progresión. Porque 14 días no te hablaría tal vez de un evento tan agudo. Claro, si bien tiene 14 días de progresión de esa disfagia, en las últimas 72 horas, este paciente había agregado la disartria con una paresia del brazo derecho, si mal no recuerdo. Que por ahí habíamos pensado también en un alterno, pero después no daba para alterno. Bien. Bueno. Buen día, una consulta. Buen día, sí. ¿Cómo te va? Yo soy Nahum Martínez. ¿El ACV anterior cuándo fue? En 2018 y en 2019. 2 tuvo. Sí, 2 ACV. ACV. ¿Y con la misma secuela, el mismo territorio era? No, en 2018 no tuvo ninguna secuela. Recién la secuela la presentó después de la ACV del 2019, con una secuela braquicular izquierda. ¿Y el 2018 qué sintomatología tuvo? No supo referir el paciente. Pero le dijeron que fue una ACV.
Algo Dijeron que presentó, fue una digamos. CB. Sí. Me dijiste izquierda, ¿está? Y ahora Sí. con estas sintomatologías, ¿solamente eso? ¿Presentó algo más? ¿O profundizó lo No, mismo? ¿Algo más del examen físico, digo? en la anamnesis, por guardia, solamente eso. Después van a ir observando que a medida que pasa el tiempo se pudieron recabar muchas más cosas de este paciente. Tanto del examen Bueno. físico como de la anamnesis. Bueno. Pero la primera aproximación diagnóstica, como dijeron anteriormente mis compañeros, es que sea un nuevo evento isquémico. Así que por alta sospecha, digamos, de un nuevo accidente cerebrovascular, se solicitó en este paciente laboratorio, radiografía de tórax y una tomografía de encéfalo. En el laboratorio, como dato positivo, tenía una PO2 de 67.2, después el resto del laboratorio dentro de parámetros normales, salvo una función renal levemente alterada. La RX de tórax no presentaba hallazgo de relevancia, y en el TAC de cráneo, sin contraste, informa que presenta una imagen secuelar en ganglio basal izquierdo, con hipodensidad tenue en ganglios de la base, que impresionarían, digamos, un nuevo ACV. Como esto fue una impresión nada más que no se podía dilucidar de manera precisa, se sugirió correlacionarlo con una resonancia magnética. Bueno, esta es la tomografía que presentaba el paciente al ingreso, esa es la hipodensidad. El paciente que se encontraba sala pasa a sala de UCE el mismo día. En la anamnesis, el paciente se le realiza una anamnesis, y en dicha anamnesis el paciente refiere una disfagia de 3 meses de evolución, que en las últimas 48 horas se agudiza, progresando de sólidos a semisólidos y finalmente a líquidos. También refiere pérdida de peso del mismo tiempo de evolución, de aproximadamente 10 kilos, disartria, una disnea clase funcional 1 y una debilidad de músculo de la musculatura superior derecha. Al examen físico, el paciente, bueno, presenta la paresia que había nombrado anteriormente, y agrega una paresia facial derecha y paresia de miembro superior derecho. Al día siguiente, el paciente impresionaba disnéico, tenía una debilidad braquiocrural derecha a predominio de musculatura proximal del miembro superior derecho. Se constata desaturación, por lo que se coloca una bigotera con aporte de oxígeno a 4 litros, logrando una saturación del 94%. La resonancia se la realizaron ese día, la resonancia que había quedado pendiente, en la cual se puede ver una secuela paraventricular derecha con hipotrofia degenerativa sin lesión aguda. Esta es la resonancia, y se puede ver la secuela. Descartando prácticamente un nuevo evento isquémico, ¿no? Por la situación del paciente, se solicita interconsulta con el servicio de neurología, que lo evalúa el día 17 de febrero, y en la evaluación el paciente se presentaba vigil, estaba orientado en tiempo y espacio, tenía un débito verbal fluente con una disartria vulvar moderada, comprendía órdenes simples y complejas, tenía debilidad generalizada de más de un mes de evolución, que se agravaba con la actividad y mejoraba con el reposo. Tenía 2 resonancias magnéticas que se había realizado por ambulatorios, sin hallazgo de lesión aguda, porque interrogando un poquitito más al paciente, él había referido de que, como venía ya con toda esta sintomatología, en 2 ocasiones... Papi tiene test rápido positivo. En 2 ocasiones había consultado, y se le había realizado una resonancia por ambulatorio, y donde no vieron ninguna lesión aguda.
sea que el paciente ya venía consultando previamente por toda esta sintomatología. Como habíamos dicho, también tenía como antecedentes... ¿Está Víctor ahí? Sí. Por ahí bueno, que Víctor es el neurólogo que estuvo viéndolo en esa evaluación, teniendo en cuenta que, disculpa que te interrumpo, Dana, teniendo en cuenta que hay muchos estudiantes, por ahí si nos puede ampliar en el concepto de ese examen físico, lo que implica el débito verbal, la disartria vulvar y demás, más que nada un detalle académico, pero para los chicos que están, que se unieron. Hola a todos, ¿qué haces, Marco? Sí, bueno, Gracias por estar. No, gracias a usted. Ahí el paciente se comenta en el pase de sala, se refiere a esta debilidad que tenía nueva y, ¿cómo se llama? Y mis colegas me solicitan evaluarlo, a ver qué nos parecía, digamos. Cuando yo concurro a evaluar al paciente, la verdad que era un poco distinto al paciente que se había relatado el día anterior, porque era un señor que de entrada, cuando llegó a la habitación, estaba haciendo un esfuerzo respiratorio, estaba disneico, digamos, y comenzamos a evaluarlo. En el interrogatorio que pude hacer, que no fue demasiado extenso porque el estado del paciente no era bueno, él comienza a agregar estos datos que decían los chicos, ¿no? Que después había tenido una cirugía hace un mes, que después de esa cirugía había quedado con una tosis que se veía en el examen, digamos, al examen visual en ese momento, tenía una tosis bilateral. Refería a esta alteración de la devolución y demás, de más tiempo de evolución, con esta pérdida marcada de peso de más de 10 kilos. Y bueno, obviamente el paciente en su esfera cognitiva y todo estaba bien, digamos, estaba vigil, respondía todo, nada más que se lo veía agitado y esto. Ahí una de las cosas que mencionamos es la disartria vulvar. La verdad que la disartria, por ahí para los chicos que están haciendo semiología o eso, es un síntoma bastante inespecífico en neurología, porque por ejemplo un paciente que no tenga su prótesis dentaria o un paciente que tenga la boca seca puede darte distintos tipos de disartria sin ser eso de un origen neurológico específicamente. Pero en este paciente en particular llamaba la atención que la disartria era bien clara debida a debilidad de musculatura vulvar, por eso se pone ahí en el examen físico disartria vulvar, ¿sí? Era un paciente que le habían estado intentando dar de comer en ese momento y tenía una deglución alterada con una tos, por momentos tenía tos y así es una tos inefectiva, digamos. Después, cuando quisimos evaluar la fuerza, si bien tenía el antecedente de la debilidad más del hemicuerpo derecho, cuando empezamos a evaluar la fuerza de los 4 miembros, el paciente tenía debilidad en 4 miembros, ¿sí? Era bien marcado, incluso al punto que yo no podía distinguir cuál era el lado parético o no que tenía secuela de la debilidad que tenía en ese momento. Y tenía pérdida del sostén cefálico, el paciente se le iba cayendo hacia adelante la cabeza, bueno, y una respiración, como ya decía antes, dificultada, que se notaba que estaba con uso de musculatura accesoria. Cuando se comienzan a evaluar, digamos, otras partes del examen físico, se realiza la búsqueda de reflejos osteotendinosos que estaban, es importante aclarar que estaban presentes, que eran positivos, que eran simétricos, no tenía signos de piramidalismo, por ahí pensando en esto que se había planteado como diagnóstico diferencial, un nuevo ACV, y no, bueno, después creo que en ese momento no muchas cosas más alcanzamos a evaluar, ¿sí? Pero bueno, remarco como positivo una debilidad generalizada, que se veía compromiso de musculatura vulvar, compromiso de pares craneales, ¿sí? O sea, tenía tosis bilateral, tenía reflejos presentes, no tenía piramidalismo y tenía pérdida de sostén cefálico el paciente, ¿no? Bueno, eso creo que hasta ahí estamos. Gracias, Víctor. Bueno. Bien. Luego de toda esta evaluación hecha por el Servicio de Neurología, en ese momento el paciente evoluciona de forma desfavorable, con mala mecánica ventilatoria,
con desaturación, por lo que se progresa a una máscara de reservorio a 15 litros, y se solicita laboratorio, y en el contexto, tomando en cuenta el contexto epidemiológico actual, también se solicitó PCR para SARS-CoV-2, con resultado posterior no reactivo. En el laboratorio, el paciente presentaba como dato positivo un pH de 7,31 y una PCO2 de 47, con una PO2 de 119%, saturando 98%. Esto fue con la cánula nasal que presentaba previamente a 4 litros. También tenía CPK y troponinas negativas. El paciente continúa en mal estado general, con mala mecánica ventilatoria y desaturación, por lo que se decide su pase a unidad cerrada para intubación y asistencia respiratoria mecánica. Bueno, con respecto a este paciente, ahora que podemos recabar muchos más datos, nos planteamos nuevas aproximaciones diagnósticas, ¿no? Descartando ya un nuevo ACV, y no sé si alguien quiere aportar algo, ¿qué se le ocurriría, qué diagnóstico diferencial en este paciente? No sé si yo puedo aportar algo, no a este punto tan avanzado del Ateneo, desde Sí, la parte inmunológica y reumatológica. Que por ahí cuando el paciente ingresa y que se constata esto de la disfagia, no tanto por la disartria, pero siempre en un paciente que tenga debilidad muscular y trastornos deglutorios es importante siempre pedirle una CPK y una aldolasa, porque puede ser el inicio de la clínica de una miopatía, sobre todo por la edad, que muchas veces está en relación a las miopatías a esa edad, a secundarismo. Pero esto por el inicio de los síntomas. Ahora la evolución es más neurológica, pero calculo que la CPK que vos informás que es normal, es porque alguien lo pensó por la debilidad que tenía. Exactamente. De todas formas, el examen neurológico te aleja, pero es importante siempre tenerlo en cuenta. Fer, ¿vos decís pensando en una polimiositis, por ejemplo? Sí, lo que yo quiero decir que cuando vos tenés un paciente con debilidad muscular y con trastornos deglutorios, no justifica la disartria. Siempre pensar en una polimiositis. Entonces, siempre que es un método fácil, que está al alcance, que tenés el resultado rápido, siempre pedir una CPK. La aldolasa tarda más el proceso. Pero bueno, con todo lo que uno ve en el interrogatorio y cómo fue la evolución, uno se da cuenta que es más neurológico. Pero no está mal pedirlo. Eso es lo que yo quiero decir. Gracias, Doc. Agregando más que a nada esto con la lo que disnea dice esa. la No sé en doctora, qué quedó la parte respiratoria después. en el examen físico no se observaba, esto por ahí son cosas que van saliendo, ¿no? Porque ahora que lo vamos charlando, el paciente tenía muy buen trofismo muscular, no se veían zonas de atrofia. Es importante remarcarlo esto porque es como dice la doctora, las enfermedades musculares son un diagnóstico diferencial importante a tener en cuenta. Tenía buen trofismo muscular el paciente y no habían lesiones, por lo menos nada evidente en el examen que hicimos rápido en un principio en piel o de tipo eritema o de estas cosas. Bien. Bueno. Nosotros con respecto a este paciente nos guiamos tomamos en cuenta, digamos, una de las características que para nosotros fue la más relevante, que era la debilidad muscular progresiva que presentaba ese paciente. Tomándolo como referencia, nos fuimos planteando como diferentes algoritmos diagnósticos. Nos centramos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico como punto de partida. Dentro del sistema nervioso central, bueno, lo primero que se pensó en este paciente, como ya lo habíamos charlado previamente, era un nuevo evento isquémico agudo, el cual se pudo descartar con los diferentes estudios imagenológicos que se realizaron, desde un TAC hasta una resonancia. Otro diagnóstico diferencial que pensamos en este paciente es la esclerosis lateral amiotrófica, que tenía cosas a favor y tenía cosas en contra.
Las cosas a favor, bueno, lo principal, la debilidad muscular progresiva, que es muy característica también del ELA, y la disfagia y la disartria que presentaba también este paciente. Las cosas por ahí que tenía en contra era el tiempo de evolución, recordando que el ELA es algo mucho más progresivo en el tiempo, no tan agudo como lo presentó este paciente. También otras cosas que tenía en contra con respecto al examen físico era que los reflejos en nuestro paciente estaban conservados y eran normales, y en el ELA van a tener los reflejos alterados, va a haber o hiperreflexia o hiporreflexia. También va a presentar Babinski, ¿sí? Lo que nuestro paciente tenía totalmente conservado, y tampoco presentaba fasciculaciones musculares. Y otra cosa es que en el ELA no es característico o no se ve la afectación de los músculos extraoculares, y en nuestro paciente se podía percibir la tosis que tenía a nivel bipalpebral. Bueno, ahora va a continuar el doctor Daniel. Buenas, ¿se escucha bien ahí? Me acerco un poquito más. Bueno, la doctora más o menos comentó las afectaciones las patologías que uno podría pensar cuando se plantea una afectación a nivel del sistema nervioso central. Siguiendo a nivel del sistema nervioso periférico, lo planteamos en base a los distintos sectores, a los distintos componentes que conforman este aparato, para pensarlo siendo los nervios periféricos, la unión neuromuscular y la musculatura estriada en este caso. Pensando en patologías que afecten preferentemente el sistema nervioso periférico, los nervios, pensamos en una polirradiculopatía axonal desmineralizante aguda, ¿sí? Generalmente mencionada como síndrome de Guillain-Barré, cuando presenta una presentación, por la redundancia, clásica, y mielopatías generalmente por déficit vitamínico, la más prevalente en el medio, siguiendo el déficit de B12. Se plantea la polirradiculopatía desmielinizante axonal aguda por el hecho de la debilidad muscular progresiva, los sectores comprometidos, siendo la musculatura de los miembros bien distal. Lo que no acompaña por ahí tanto el diagnóstico en el caso de un síndrome de Guillain-Barré en nuestro paciente es que este venía con sintomatología de más de un mes de evolución, que no suele presentarse en los casos de la polirradiculopatía, que suelen evolucionar en un mes al punto más álgido de la enfermedad, progresando a una insuficiencia respiratoria, que si bien nuestro paciente la tenía, como también pueden progresar a formas más leves y pasar, digamos, la enfermedad sin requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. A nivel de la unión neuromuscular, lo que se plantea como diagnóstico también con bastante peso es la miastenia gravis y el síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert, que ambos comparten la misma semiología a nivel muscular con ciertas diferencias, ¿sí? Son fenómenos autoinmunes, pero con distinta etiología. Cuando hablamos de miastenia gravis, se plantea, digamos, un fenómeno autoinmune con presencia de anticuerpos dirigidos contra la placa motora, generalmente contra el receptor de acetilcolina. Y cuando hablamos de Eaton-Lambert, estamos hablando de un trastorno a nivel presináptico, donde lo que se ve afectado son los canales de calcio, voltaje dependientes, también con la participación de anticuerpos. Lo que sí implica, digamos, un criterio para hacer el diagnóstico diferencial es la edad de presentación y los factores a que se suelen asociar a estas enfermedades, ¿sí? Que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. También se plantea el botulismo como un diagnóstico diferencial por la debilidad muscular, pero es algo que se llega a descartar casi instantáneamente por el tiempo de evolución, ya que no suelen presentar cuadros de más de 3 semanas de evolución y tampoco había antecedentes de síntomas gastrointestinales en nuestro paciente. A nivel de la musculatura, se podrían pensar miositis de distintas etiologías y fenómenos distróficos, generalmente cuando hablamos de algún fenómeno de distrofia muscular que no esté asociado a algún paciente crítico, obviamente con hipouso de la musculatura,
estamos hablando de trastornos genéticos, la mayoría de las veces, que suelen presentarse en edades más tempranas, por lo cual no tenía un peso tan marcado en nuestro diagnóstico. Un pequeño cuadrito como para sintetizar, digamos, las cosas a favor y en contra que tenían las distintas patologías mencionadas. A nivel de un nuevo evento cerebrovascular, teníamos al principio una tomografía de cráneo sugestiva y antecedentes personales también sugestivos como para un nuevo cuadro, pero el tiempo de evolución, la resonancia no compatible y el hecho de que este paciente presentaba, obviamente, alteración de pares craneales con la ptosis bilateral, la disartria, es decir, afectación a nivel del territorio vulvar, y debilidad de miembros, tanto superiores como inferiores, implicaría, digamos, múltiples eventos al unísono. Respecto a la esclerosis lateral amiotrófica, a favor tenía la debilidad muscular progresiva, pero no se condecía con el tiempo de evolución, la forma de presentación, la falta de fasciculaciones, los reflejos conservados y el hecho de que, bueno, estaba afectada la musculatura extraocular, que aparte de la ptosis presentaba una paresia a la elevación del globo ocular. Respecto a las distrofías, en general, principalmente, tenía a favor también la debilidad progresiva y en contra no afectaban los grupos musculares clásicos, la edad de presentación del paciente y la CPK normal, que fue también lo que se pensó y por qué se lo pidió en un principio. Básicamente, descartando la patología del sistema nervioso central y las alteraciones musculares por principalmente la forma de presentación y la CPK sin alteraciones, nos planteamos una afectación a nivel de los nervios a través de la polirradiculopatía axonal aguda o un síndrome de miasteniforme, sea de Eaton-Lambert o una miastenia gravis clásica. Cuando hablamos de la polirradiculopatía axonal aguda, que hablamos del síndrome de Guillain-Barré, generalmente se presenta como un fenómeno al principio con parestesias y parestesias distales, principalmente a nivel de las plantas de los pies, que luego agrega paresia y plejía en sentido ascendente, que suele progresar aproximadamente a la tercera o cuarta semana, en algunos casos hasta la insuficiencia respiratoria por la debilidad de los músculos del músculo diafragmático o de los músculos respiratorios accesorios. Es común en estos pacientes, en las formas clásicas, que presenten también dolor lumbar, dolor en las pantorrillas, en miembros inferiores, cuando está comenzando la clínica, pero en el caso de nuestro paciente, por la forma de presentación, cuando se plantea el síndrome de Guillain-Barré, se plantea una presentación no del todo clásica, sino más bien una presentación faringo-cérvico-braquial o un síndrome de Miller-Fisher por la afectación de la musculatura ocular y bueno, también la afectación vulvar. Con respecto a la miastenia gravis, es un diagnóstico de bastante peso en el caso de nuestro paciente, ya que la miastenia suele presentarse por lo general con mayor frecuencia en mujeres de edad en la tercera o cuarta década, pero en varones suele presentarse en edades un poco más avanzadas, generalmente quinta y sexta década, muchas veces asociados a alguna alteración a nivel del timo, que en el caso de nuestro paciente, cuando se realiza la RX de tórax al principio, no se evidencia ningún hallazgo de relevancia. En conjunto con la presentación de este cuadro, digamos, de lo que sería la miastenia, tenía bastantes datos a favor o compatibles con el mismo, ya que el paciente presentaba afectación de la musculatura extraocular, afectación a nivel vulvar, que sería la disartria y la disfagia progresiva, y que se termina generalizando hacia la musculatura cervical y de los miembros superiores e inferiores, que como dijo el doctor Díaz, con el antecedente de la paresia braquiocrural izquierda era un poco difícil o no era tan sencilla la evaluación, ya que se encontraba el paciente cuadriparésico, perdón, siendo ya un antecedente, ¿no? el que traía ya de la paresia braquiocrural izquierda.
La miastenia gravis suele presentarse en forma de parálisis o paresia, mejor dicho, de la musculatura de los pares craneales, la musculatura vulvar y de los miembros superiores e inferiores a lo largo generalmente de un mes a un año, hasta que bueno, el paciente presenta la mía progresión de la enfermedad, el paciente llega a la insuficiencia respiratoria. Respecto al síndrome de Eaton-Lambert, es un fenómeno paraneoplásico, sí, que generalmente se da en contexto de ciertos tumores, que está asociado altamente al al carcinoma pulmonar de células pequeñas, por lo cual se condice también con el antecedente que tenemos de nuestro paciente, que es la pérdida de peso de 10 kilos, que en un principio no se dilucidaba si era por la disfagia, digamos, progresiva, que el paciente disminuyó el consumo del aporte calórico, o se debía a un fenómeno paraneoplásico subyacente. La clínica de estos pacientes respecto a la afectación muscular es similar, digamos, a la miastenia gravis. Hay una debilidad muscular progresiva que, a diferencia de la miastenia gravis, sí compromete los reflejos osteoteninosos. En estos pacientes hay hiporreflexia o reflejos abolidos, mientras que en la miastenia gravis se conservan, y suelen tener fenómenos de disautonomía, como aumento en las secreciones, aumento en sequedad bucal, constipación, que no es algo que suceda en la miastenia gravis, ya que la afectación es puramente muscular. Por estas sospechas clínicas, al paciente se le solicitan los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y los anticuerpos contra la tirosina quinasa del músculo. Por la asociación que se encuentra entre la miastenia gravis y otros fenómenos autoinmunes, se solicita FAN, anticuerpos antipéptido citrulinado, factor reumatoideo, anti-DNA e inmunoglobulina A. Se solicitan marcadores tumorales, se pide el CA, CA19-9 y el cifra 21-1, siendo bueno, CA19-9 el marcador generalmente utilizado para estudios, para seguimiento, mejor dicho, de cáncer colorectal y de páncreas. El cifra 21-1 es un marcador, es un anticuerpo contra el fragmento de citoqueratina 19 que se encuentra presente generalmente en los tumores de origen epidérmicos, que son bastante frecuentes cuando se piensa en un tumor de pulmón. A nivel, bueno, se solicita también perfil tiroideo, ya que se ha visto, digamos, de que pacientes con miastenia gravis hasta un 5% presentan hipertiroidismo, con la consiguiente agravación de la enfermedad, y se solicita vitamina B12 como para descartar, digamos, un déficit vitamínico. Se solicita punción lumbar y una RX de tórax. Se realiza la punción lumbar. Todo esto valga el comentario de que el paciente ya en este momento estaba intubado en unidad coronaria. Se solicita la punción lumbar, que arroja un elemento por mililitro, 0 proteínas en líquido cefalorraquídeo con una glucosa normal, escasos hematíes, y bueno, a nivel del dosaje de vitamina B12 da un resultado normal. La punción lumbar, digamos, lo comento, digamos, porque se pasó por ahí en las diapos anteriores. Cuando uno sospecha un síndrome de Guillain-Barré, sea la forma clásica o alguna presentación atípica, suele presentarse con disociación alúmino-citológica a nivel de líquido cefalorraquídeo, es decir, que va a haber poca o nada de celularidad con un aumento de las proteínas en el líquido, ¿sí? Por lo cual, este resultado de la punción lumbar básicamente nos descarta, acompañado obviamente con la forma de presentación de la enfermedad, del tiempo de enfermedad, que no era muy compatible con la presentación del paciente. Esta RX es realizada también en UCO ese mismo día, donde no se puede observar, digamos, ninguna radiopacidad a nivel del mediastino el mediastino superior. No hay una radiografía de perfil, pero podríamos ver a nivel del mediastino antero superior que no hay ningún proceso que nos pueda hacer sospechar un timoma.
Bueno, básicamente para este momento de la evaluación se han descartado gran parte de los diagnósticos diferenciales, por lo cual no sé si quieren acotar algo, aportar algo, o podría seguir. ¿Quieren que vuelva para atrás en alguna diapositiva, algo que no haya quedado del todo claro? Bueno, si no hay preguntas, o sea, para este momento el diagnóstico era bastante fuerte para una miastenia gravis, por lo cual, bueno, ese mismo día se recibe el dosaje de inmunoglobulina A, que estaba dentro de valores normales, la cual se solicitó como en todo proceso previo a la administración de gamma-globulina endovenosa, por lo cual se podía dar comienzo a la misma. La gamma-globulina endovenosa, ya que hay estudiantes presentes, se utiliza para tratar diferentes enfermedades autoinmunes, son anticuerpos dirigidos contra los autoanticuerpos de esta enfermedad. Por lo cual se comienza el tratamiento con la misma razón de 0,4 gramos kilo día. Ahora más adelante voy a explicar un poquito más detalladamente sobre el tratamiento de la miastenia gravis. Al otro día se comienza con corticoterapia a razón de 8 miligramos día de dexametasona endovenosa. El 22... El 22 de febrero, o sea, 4 días después, se recibe el resultado de los marcadores tumorales que informaba un CA negativo, CA19,9 negativo, con un cifra 21,1 positivo, por lo cual este paciente, digamos, tenía un marcador que por sí solo no tiene criterio, digamos, diagnóstico para definir un tumor, pero sí como para pensarlo. Lo que sí, bueno, se tenía en la radiografía de tórax, no se evidenciaba, digamos, ninguna imagen nodular ni sospechosa de un proceso neoplásico. Se recibe también el perfil hormonal y el colágenograma como el perfil tiroideo normal, un FAN levemente positivo con anticuerpos antipéptidos citrulinados también levemente positivos, que no está acá, con un punto de corte justamente de 20 unidades por mililitro. Factor reumatoideo negativo y anti-DNA negativo. Siguiendo, digamos, con la sospecha de que el paciente estaba cursando una crisis miasténica aguda, se siguió el tratamiento, obviamente, recibió la gamma-globulina endovenosa por 5 días, inició corticoterapia, la cual continúa hasta el momento de esta diapositiva, 5 de marzo, cuando se reciben los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, que eran positivos con anticuerpos antitirosinquinasa del músculo negativos. Con lo cual, digamos, se termina cerrando el diagnóstico y poniéndole el nombre y apellido a la enfermedad de nuestro paciente. Con lo cual, se inicia plasmaféresis en razón de 5 dosis en 5 sesiones, perdón, está mal escrito, 5 sesiones en días alternos, con inicio también de piridostigmina, es decir, un agente anticolinesterasa para aumentar la disponibilidad de la acetilcolina en el espacio sináptico. Entonces, eso es un poquito. Esto es básicamente el paciente, ¿sí? O sea, realizó la inmunoglobulina endovenosa, realizó corticoterapia. Cuando se reciben los anticuerpos para definir completamente la enfermedad, comienza con plasmaféresis, es decir, para eliminar todos esos los autoanticuerpos que estaban circulantes en plasma, y comienza con el tratamiento dirigido, que sería la piridostigmina. Hablando esto como para ir cerrando un poco, para hablar un poquito de miastenia gravis. Es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad muscular progresiva que suele afectar la musculatura vulvar, los músculos oculares extrínsecos y las extremidades. El 85% de los pacientes poseen ACRA positivo, mientras que un 15% suelen poseer anti-MuSK.
los cuales generalmente los pacientes que presentan estos anticuerpos suelen ser pacientes con mayor refractariedad al tratamiento clásico, ¿no?, de la enfermedad. Pasa que quiero sacar esto. Ahí está. Bueno, esto es un pequeño cuadrito diferencial que pudimos encontrar básicamente entre la miastenia gravis y el síndrome de Eaton-Lambert, que son por ahí las dos patologías o los dos fenómenos que más peso diagnóstico tuvieron, que podemos ver que en la miastenia gravis la patogenia se da, bueno, por el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina por lo general, o la tirosinquinasa del músculo liso, que es una proteína G de membrana que está acoplada al receptor de la acetilcolina, por lo cual la destrucción de uno o el otro genera la misma fisiopatología, que es básicamente la destrucción del receptor, con destrucción también de lo que es la membrana postsináptica, con menor efecto obviamente de la acetilcolina, porque no hay receptores y además disminuye las hendiduras. Es más frecuente en mujeres, generalmente en edad más joven que en los varones, de 50 a 60 años. Se afecta la musculatura extraocular, musculatura proximal de los miembros inferiores, y suele tener una presentación al inicio asimétrica, que nuestro paciente era, justamente por el antecedente de la paresia brachiocural izquierda, era un poco más complejo de evaluar. Los reflejos estaban conservados, pupilas normales, sin fenómenos disautonómicos. Este paciente no presentaba incontinencia urinaria, no presentaba disfunción sexual que haya sido referida, no presentaba trastornos de la salivación y de las secreciones bronquiales, que, como refería el paciente, mejoraba con el reposo. Este paciente generalmente por la tarde refería el mayor cansancio. Como dice, empeora con el ejercicio y el estrés, y que el tratamiento está dirigido serían los anticolinesterásicos. Tenemos disponible la piridostigmina, que es bioral, la neostigmina, que es endovenosa, no se utiliza tanto. La corticoterapia, inmunosupresores, la timectomía, obviamente cuando hay un timoma subyacente, y la plasmaféresis para eliminar los autoanticuerpos circulantes. Al respecto del Eaton-Lambert, es un fenómeno generalmente paraneoplásico con anticuerpos anticanal de calcio, es decir, es presináptico y no afecta solamente a los receptores de acetilcolina musculares, sino todos los receptores muscarínicos, por lo tanto genera la clínica de la disautonomía y los fenómenos vegetativos hiposimpáticos. Es más frecuente en varones mayor de 40 años, como así son los tumores obviamente que se presentan después de esa edad, y el tratamiento básicamente de esta enfermedad es tratar la causa subyacente para curar o por lo menos controlar la enfermedad. También se utilizan los corticoides, se puede utilizar la gamoglobulina y la plasmaféresis con resultados obviamente temporales. Y un pequeño cuadrito respecto al tratamiento de la miastenia gravis. En este nos habla también de una forma ocular exclusiva que no es tan frecuente, que generalmente los pacientes se pueden mantener con la piridostigmina, pero en el caso de nuestro paciente, que se presenta con una forma generalizada, con una crisis miasténica, ya que estaba con insuficiencia respiratoria, el tratamiento obviamente va a ser de soporte con ventilación e hidratación parenteral. Este paciente, bueno, no lo comentamos, pero estuvo bastante lábil también en la unidad de coronarias, requirió de vasopresores, etc. En estos casos, los pacientes, aparte obviamente del soporte ventilatorio, son candidatos para la plasmaféresis, la inmunoglobulina endovenosa, que es lo que se realizó en nuestro paciente, a razón de las dosis que se utilizaron, y concomitantemente con el uso de piridostigmina suelen mejorar, que en nuestro paciente lo que necesitábamos eran los anticuerpos como para terminar de diferenciarlo de un Eaton-Lambert, ya que por estar intubado no se le podían realizar las imágenes necesarias por ahí como para buscar un tumor subyacente en otros sectores del cuerpo. Obviamente cuando hay un timoma, está indicada la timectomía, que suele generar mejoría clínica en gran parte de los pacientes, mientras que en otros no, y persisten con requerimientos del tratamiento crónico.
En los casos en que no mejora el paciente con la plasmaféresis, la inmunoglobulina y con los anticolinestérasicos, suele ser necesaria la inmunosupresión con, bueno, aparte de los corticoides, con azatiropina y ciclosporina. Estos suelen ser por ahí pacientes mucho más refractarios, como los MUSC positivos y ACRA negativos, los que suelen requerir esta terapéutica. Eso sería básicamente. Siento que se cortó de golpe. Buena presentación, Ivana y Diana. Bueno, gracias. Bien, chicos, una consulta. No sé si por ahí Víctor, porque estaban aún, pero no lo veo ahora. ¿Cómo está el paciente hoy? Hoy el paciente ya está en el centro de rehabilitación, Doc. Él llegó a bajar, o sea, él pasó al principio estuvo en unidad de coronarias, luego pasó a unidad de terapia intensiva, donde permaneció con asistencia respiratoria vigil, o sea, estando el paciente vigil y lúcido, con soporte durante unas semanas, luego quedó con una traqueostomía, al principio sin poder comunicarse, digamos, de manera verbal, pero presentaba, digamos, cuando lo pudimos evaluar, cuando vuelve a pasar a piso a sala de clínica médica, presentaba todavía una paresia brachiocrural derecha, siempre la izquierda ya la tenía, leve, o sea, tenía una paresia, digamos, en la escala de Daniel al principio de 3 en 5, que fue mejorando. Obviamente la paresia brachiocrural izquierda no tuvo un cambio, siempre fue, digamos, el lado más afectado. Pero el paciente, digamos, no volvió a intercurrir, digamos, con una crisis, pero sí tuvo, digamos, lo que sí tuvo fue por ahí un poco no de intercurrencia, sino de aumento de secreciones bronquiales que se entendió, digamos, como efecto secundario, como un efecto adverso de la piridostigmina, que el paciente en un momento se intentó pasarlo a dosis de 30 miligramos 6 veces por día, cada 4 horas. Que bueno, por el aumento en las secreciones y el mal manejo de las mismas, digamos, se tuvo que retrotraer y con resolución, digamos, del cuadro en ese momento. Pero mejoró bastante, tuvo muy buena respuesta. El paciente cuando ingresa a piso ya no presentaba la tosis que presentó previamente. Llegó a estar sin requerimiento de oxígeno, más allá que tenía la tráqueo, y movilizaba todas las extremidades, ¿sí? Tenía conservación de la fuerza también. Bien. Enciéndanse una luz que están oscuras, no los podemos ver. El pasa era por la... Ahora sí. Actualmente, Marco, el paciente mejoró la debilidad. Si bien persiste con una leve cuadriparesia, pero está mucho mejor que en internación. Lo que no ha mejorado del todo, está traqueostomizado, pero bueno, le vienen haciendo pruebas, le han desinflado el balón y viene evolucionando bien. Lo que sí viene dando positivo en los test, en los blood test, y un poco la duda que se planteó en el centro de rehabilitación es si esto se debe todavía a que la inmunosupresión de su cuadro todavía no ha llegado a niveles óptimos, ¿sí? Es decir, que no sea solo por el tema de la dificultad, de la intubación y todo, sino que como él debuta con una debilidad vulvar, esto que estamos viendo sea un poco la cola de eso. Así que se le volvieron a aumentar los corticoides, actualmente está con 40 miligramos de meprednisona, y también se le subió la piridostigmina porque está mucho mejor de las secreciones, así que está con 45 miligramos de mestinón cada 4 horas actualmente. ¿Y qué tiempo uno considera que puede esperar, digamos, como parte de la evolución normal? Por esto que vos decías, que todavía puede ser que no haya alcanzado los niveles óptimos de inmunosupresión. ¿Hasta qué tiempo uno lo puede considerar que es esperable? Y en realidad es un poco prueba y error, ¿viste? Lo que uno esperaría encontrar en
digamos, en este paciente que debutó con una crisis miasténica, evidentemente hizo una reacción autoinmune importante, entonces por ahí lleva tiempo en alcanzar el nivel de inmunosupresión. Siempre cuando se habla de cuánto lo tenés que inmunosuprimir al paciente y hasta que deje de tener debilidad, digamos, hasta que pueda hacer sus actividades normales. Así que probablemente él, aparte de los corticoides, requiera, estamos viendo el timing en cual empezarle con un inmunosupresor asociado como azatioprina o ciclosporina, también para poder empezar a reducir los efectos adversos del corticoide, digamos. Pero yo creo que no ha logrado evolucionar al 100% bien con su decanulación y todo, porque persiste con algún grado de debilidad asociado a la miastenia, ¿no? Bien. Hay pacientes que andan con debilidad o subtratados durante mucho tiempo, años, te puedo decir. Bien, bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, tiene alguna pregunta. Yo quiero hacer una observación, un poco por lo que contaban los chicos. Primero felicitarlos porque estuvo muy buena la presentación a Cian y Ivana. La verdad que lo contaron muy bien al paciente. A mí algunas cosas que creo que es importante para hacer un ejercicio diagnóstico en este paciente y que llamaron la atención fueron el hecho de cómo se encara acá, que los chicos lo hicieron muy bien en cómo vamos jerarquizando los síntomas, ¿no? Este es un paciente que venía con una debilidad, después al irlo en los interrogatorios sucesivos, venía con una debilidad de más de un mes de evolución. Hubieron algunos momentos en los que se empezaron a agregar algunas cosas que llamaban la atención, como por ejemplo la ptosis palpebral posterior a la cirugía ocular, que eso podía quizás confundir un poquito, pero que bueno, después cuando el paciente se interna, nos confunde un poco la disnea y nos confunde este cuadro en el que no podía comer bien, que venía con una pérdida de peso. Un dato importante, por ejemplo, es que él venía con pérdida de peso, con una dificultad dilutoria, pero no tenía hiporexia, ¿no? Que quizás cuando uno tiene un paciente oncológico, es un paciente que muchas veces vienen con pérdida de peso, pero porque no tienen hambre, digamos. Un paciente que viene perdiendo peso, que tiene el apetito conservado, pero que presenta alguna alteración deglutoria, ya nos posiciona hacia otro lado. Otra cosa que también surgió, fue difícil, el paciente era difícil de interrogar, pero estaba esta presunción que fue un poco lo que llevó el lado más hacia pensar en una miastenia, es que él refirió que tenía un ritmo miasténico, ¿sí? Es decir, tenemos un paciente con una debilidad, pero que no es constante, que viene siendo en aumento y que tenía un patrón alternante durante el día. Esto es algo que en muy pocas patologías se ve, y es algo que nos orienta mucho al caso de miastenia, ¿no? Después, bueno, en el examen físico habían cosas más detallistas, como decir, un paciente que tiene una debilidad tan importante y tiene los reflejos conservados, eso te aleja un poco de las polirradiculopatías, ¿sí? Y son cosas que nos van tirando la balanza para un lado o para el otro. Pero la verdad que es... cuando uno analiza todo el caso del paciente, ve un paciente que todo su tiempo se caracterizó por un cuadro de debilidad, y que eso por ahí, y una debilidad muscular, y que ese termina siendo el síntoma que nos va llevando, después nos va conduciendo a terminar haciendo el diagnóstico. Hubo disnea, pero no fue lo más importante, si bien es lo que lo descompensó el paciente, fue la insuficiencia respiratoria. Hubo pérdida de peso, pero tampoco fue lo más importante, sino que el síntoma más importante termina siendo la debilidad muscular, que tiene fluctuación y que desencadena toda esta insuficiencia respiratoria. No, para aportar eso, no. Perfecto. Un comentario, si me permiten. Hola. Sí, adelante. Sí, Gustavo, te escuchamos. Bueno, es muy buena la presentación, ya lo comentaba. Creo que las enfermedades que producen debilidad muscular, la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, la esclerosis amiotrófica, la esclerosis múltiple, son desafíos importantes en la clínica médica. Y con mucha frecuencia, como decía Víctor, dan vuelta por ahí sin tener diagnóstico.
Más allá de la presentación, quiero decir que felicito al servicio porque hemos diagnosticado recientemente varias de estas patologías y la hemos diagnosticado tempranamente. Hace 10 días vimos un síndrome de Guillain-Barré diagnosticado tempranamente. Y bien, como decían Jean y Víctor después, algunos signos tienen que ser muy claramente marcadores. La debilidad proximal, la debilidad en ciertos grupos musculares, como por ejemplo aquellos que producen disartria o disfagia, o alteraciones en la motilidad del ocular, no tiene que llamar la atención y no podemos dejarlo pasar. La disfagia con aspiración es un dato marcador, igual que, digamos, diplopía o personas que previamente son sanos y que tienen debilidades importantes en músculos centrales, ¿no? Bueno, el hecho de tenerlo a Víctor con nosotros, que es un exalumno de la universidad, pero que nos superó en conocimientos de neurología, nos permite en el servicio que tengamos un diagnóstico mucho más temprano y preciso de todas estas enfermedades. Así que muy buena la presentación, muy bueno el tema, y Víctor, sin duda, has contribuido para dar un salto de calidad desde la parte de neurología en nuestra institución. Sí, agradecerle al doctor Díaz también porque nos ayudó bastante en la presentación. Sin duda. Muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes también. Bueno, y agradecemos a todos los que están presentes, ¿sí? Por tomarse un ratito para poder estar y escucharnos, ¿sí? Gracias. Bueno, chicos, felicitaciones. Gracias a todos los servicios que se sumaron. Ahí están recibiendo las felicitaciones de todos los oyentes. Así que bueno, nada. Muchas gracias y nos veremos prontito con alguna otra presentación. Gracias a todos, que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Fer. Doc.